En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, estamos en el domingo de Resurrección, ya se acaba la Semana Santa. Aquellos que regresan el lunes, pues que tengan mucho cuidado al volante. Aquellos que siguen disfrutando del lunes, porque todavía en algunas comunidades autónomas es fiesta, pues nada, disfruten y que sepan que el martes ya vuelve todo a la normalidad. Estamos ya en el programa 91, nos quedan 9 para 100, ahí es nada, ya, bueno, en fin, es algo que nunca pensábamos que podía ocurrir, pero ahí estamos. Y la verdad que quiero contarles cosas interesantes, como que estamos en el Día Internacional de la Conciencia, algo que nos falta muchísimo a todos los humanos, promovido sobre todo por la Organización Nacional de Naciones Unidas para reflexionar sobre valores como la paz y la solidaridad, tanto que hace falta que estaría bien recordarlo todos los días del año, no solamente hoy. Pero bueno, además, fíjense, es el día 95 del año, 96 años bisiestos, pero quedan exactamente 230 días para que termine el año, ahí es poco, ¿eh? Pues nada, esto pasa rapidito. Y bueno, vamos a hablar de cosas que están de actualidad. Miren, vamos a hablar pues de debates, como por ejemplo el de la eutanasia, que son pues debates que una sociedad madura no puede seguir aplazando sin pagar un precio ético por ello. La eutanasia es uno de las circunstancias que hoy en día, de los que nadie se atreve a hablar, pero que evidentemente hay que hablar de ello. ¿Por qué no? Pero hay un ángulo especialmente delicado y, sin embargo, sistemáticamente muy evitado. Su intersección con la discapacidad es un tema muy real. Un terreno donde se mezclan derechos, miedos, prejuicios y sobre todo una narrativa profundamente equivocada sobre lo que significa vivir con una discapacidad. Se ha instalado de forma casi imperceptible una idea bastante peligrosa, y es que la discapacidad es en sí misma una vida de menor valor, una existencia marcada por el sufrimiento inevitable, una carga que justifica o al menos hace comprensible ese deseo de morir. Mire, este enfoque no solo es simplista, es profundamente injusto. Y lo que es más grave, condiciona decisiones que deberían ser libres, pero que pueden estar contaminadas por la falta de alternativas reales. Ese es el principal problema. Conviene decirlo alto y claro, la discapacidad no es sinónimo de una mala vida. No lo ha sido nunca, y miles de personas con discapacidad desarrollan proyectos vitales plenos, construyen relaciones significativas, trabajan, aman, disfrutan y aportan valor a la sociedad, mucho valor. No viven a pesar de su discapacidad, sino con ella, como parte de una identidad compleja y muy rica. El problema no es la discapacidad en sí, el problema es el contexto. Y ahí es donde emerge la gran contradicción de nuestro tiempo. Una sociedad que debate sobre el derecho a morir sin haber garantizado aún plenamente el derecho a vivir en condiciones dignas. Miren, cuando una persona con discapacidad solicita la eutanasia, no sé si estamos seguros de que su decisión es verdaderamente libre, o está condicionada por la falta de apoyos, por la soledad o por la precariedad de recursos, por la ausencia de asistencia personal, por barreras arquitectónicas, por la exclusión laboral o por un sistema que no le ha ofrecido alternativas reales de vida autónoma. Este es el debate incómodo que muchos prefieren evitar. No se trata de cuestiones del derecho individual a decidir sobre la propia vida. Ese derecho, en determinados contextos de sufrimiento extremo, por parte de una concepción avanzada de la autonomía personal. Pero la autonomía no puede analizarse en abstracto. La autonomía real existe en condiciones materiales que la hagan posible. Eso es lo que hay que hacer. Sin recursos, sin apoyo, sin inclusión, la libertad se convierte en una ficción. En el caso de las personas con discapacidad, esta cuestión adquiere una dimensión especialmente crítica, porque históricamente han sido objetos de una mirada asistencialista o directamente devaluadora.
Una mirada que sigue presente de forma más sutil en discursos contemporáneos que equiparan la discapacidad pues con un sufrimiento inevitable. Ese sesgo cultural influye en los profesionales, en las familias, en la opinión pública y también en las propias personas con discapacidad que no son inmunes a los mensajes sociales que reciben. Por eso resulta especialmente preocupante cuando determinados discursos, incluso los bien intencionados, que los llaman, refuerzan esa visión negativa de la discapacidad. Cuando se transmite la idea de que vivir con una discapacidad severa es, por definición, una vida indigna o carente de sentido, se está creando el caldo de cultivo perfecto para decisiones que no nacen de la libertad, sino de la desesperanza. Ya que es necesario señalar errores concretos en el debate público. Planteamientos como los defendidos por Nelia Castillo, que han contribuido a simplificar la realidad de la discapacidad, reduciéndola a sufrimiento y dependencia, no solo son conceptualmente erróneos, sino socialmente peligrosos. Porque invisibilizan la diversidad de experiencias y, sobre todo, desplazan el foco del verdadero problema, la falta de recursos. No es la vida con discapacidad lo que falta, es el sistema que no garantiza las condiciones de vida y una vida digna, que es lo que al menos se desea. Hablamos de asistencias personales insuficientes o inexistentes, de servicios sociales saturados, de familias que cargan en solitario con apoyos complejos, de barreras que limitan la movilidad y la participación, de oportunidades laborales prácticamente inaccesibles, de una atención sanitaria que en ocasiones no comprende las especialidades o especificidades de la discapacidad. En este contexto, la eutanasia puede aparecer no como una elección plenamente libre, sino como una salida ante la ausencia de alternativas. Y eso debería inquietarnos profundamente, porque una sociedad justa no es aquella que ofrece la muerte como opción, sino aquella que no empuja a nadie a considerarla por falta de apoyos. Miren, el riesgo no es la eutanasia en sí. El riesgo es que se convierta de facto en una respuesta a problemas sociales no resueltos, en una solución individual a fallos estructurales, en una vía silenciosa para gestionar la exclusión. Este no es un argumento ideológico, es un argumento de justicia material. Antes de celebrar la amplitud de derechos en torno al final de la vida, deberíamos preguntarnos si hemos hecho todo lo posible para garantizar una vida digna a las personas con discapacidad, si hemos desarrollado plenamente sistemas de apoyo para la autonomía personal, o si hemos invertido lo suficiente en asistencia, accesibilidad o participación social. Si la respuesta es no, y todo indica que lo es, entonces el debate está incompleto, porque no puede haber una verdadera libertad para morir sin una verdadera libertad para vivir. Y abrir este debate no significa retroceder en derechos, no nos equivoquemos. Significa profundizar en ellos, significa entender que la dignidad no se protege solo al final de la vida, sino durante toda ella. Significa reconocer que la discapacidad no es una tragedia personal, sino una realidad que con los apoyos adecuados puede formar parte de una vida muy plena. Y sobre todo, significa asumir una responsabilidad colectiva, la de construir una sociedad donde ninguna persona sienta que su vida vale menos. Porque la pregunta de fondo no es si debemos permitir morir. La pregunta es si estamos haciendo lo suficiente para que merezca la pena vivir. Hola a todos, soy Fran, psicólogo del Centro de Atención Temprana y Tratamientos Pasito a Pasito, y hoy quiero hablaros de algo que casi todos los padres conocéis muy bien, la frustración en los niños. Esos momentos en los que quieren algo y no lo consiguen, cuando una situación no sale como esperan o cuando se les pone un límite y empiezan a llorar o a gritar. Pues resulta que estas situaciones son parte natural de su aprendizaje. La psicología del desarrollo nos explica que la tolerancia a la frustración no aparece de forma automática, sino que es una habilidad que se aprende poco a poco, con paciencia y acompañamiento. Enseñar a los niños a aceptar un no o una dificultad de manera saludable les ayuda a regular sus emociones, desarrollar resiliencia y mejorar sus relaciones sociales.
Pero, ¿cómo acompañarles estos momentos sin proteger ni ceder ante todo? Primero, validando lo que sienten. Esto ayuda al niño a sentir que su emoción es reconocida y aceptada. Segundo, enseñando herramientas concretas. Respirar hondo, poner nombre a lo que sienten, buscar alternativas, esperar un momento o pedir ayuda. Estas pequeñas estrategias les permiten aprender a autorregularse. Y tercero, poniendo límites claros con calma. Decir frases como, ahora toca recoger, luego seguimos jugando. Sin gritar ni ceder, enseña que los límites existen, pero que se cumplen desde el respeto. En el centro, pasito a pasito, trabajamos con la familia para ayudarles a acompañar estos momentos, ofreciendo estrategias basadas en la evidencia y adaptadas a cada niño. Así los niños aprenden a manejar la frustración de forma sana y segura, y los adultos ganan confianza en su labor educativa. Puedes encontrarnos en calle Ramón Power 54 en el barrio Hortaleza, en Madrid, o llamarnos al 623-757-050. Repito, 623-757-050, o escribirnos al correo cat@fama.org. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues nada, una vez que hemos hecho ese anuncio de visitar nuestro centro de atención temprana, que está en la calle Ramón Power 54, ya saben que hay grandes profesionales que pueden atender las necesidades de los menores, vamos a meternos en una materia pues de la que poca gente, sobre todo los que tienen responsabilidad, los que están ahí en el Congreso de los Diputados, a los que les hemos llamado a todos los portavoces de los grupos parlamentarios, para que pudieran venir aquí a dar su opinión sobre la eutanasia, sobre lo que ha ocurrido con Noelia Castillo y bueno, y muchas personas más que seguramente desconozcamos, anónimas, que están ahí y que seguramente estén a las puertas de irse de este mundo, pues por muchas circunstancias, entre ellos posiblemente también por la falta de apoyos, como decíamos en el editorial, ¿no? Pero bueno, hay muchas circunstancias, muchas casuísticas. También hemos llamado a la Generalitat de Cataluña, pues porque le salvaron la vida en un primer momento a Noelia y luego pues se la quitaron. En fin, bueno, son circunstancias que ocurren en este mundo tan imperfecto, como dicen muchos, pero del que queremos abrir un debate porque nosotros no miramos a otro lado, porque somos una entidad que atiende y defiende el derecho a la vida de las personas con discapacidad y por lo que pedimos siempre más leyes para la vida que para la muerte. Esto puede ser políticamente incorrecto, a alguno le puede herir, molestar, en fin, bueno, pues que se rasque si le pica. Y ahí dicho esto, quiero saludar a tres personas que hemos invitado para hablar, bueno, pues de esto tan importante como es la eutanasia y los hechos que suceden después de su aplicación. Bueno, o antes quizás, que son más duros. Quiero saludar a José María, que es abogado del padre de Noelia, y que bueno, que ha defendido esta situación. También quiero saludar después a Carlos Limones y a Teresa Oñate de Amaite-LP, que le tenemos en el estudio y ahora hablaremos con ella también. Es una entidad de personas con enfermedad mental y creemos que es importante que pueda estar con nosotros para contarnos su perspectiva. En primer lugar quiero saludar a José María de Abogados Cristianos. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por estar con nosotros. Y bueno, en primer lugar me gustaría preguntarle, porque hay mucha información o desinformación, digamos, me gustaría saber un poco los preámbulos de Noelia, un poco si es verdad que sufrió esa agresión sexual, si luego, en fin, ¿en qué contexto nos movemos desde el inicio de cómo Noelia sufre esa circunstancia que le lleva a intentar suicidarse, si es tan amable? Bueno, para hacer un pequeño acercamiento a Noelia, me gustaría traer una serie de datos que es que apuntalan la presentación que has hecho previamente. Noelia ha arrastrado durante toda su vida problemas mentales. Ella tenía un trastorno límite de la personalidad y un trastorno obsesivo-compulsivo con ideaciones suicidas. Y ella tenía reconocido un 67% de discapacidad antes incluso de lanzarse de un quinto piso. Después de lanzarse de ese quinto piso, ella subió su discapacidad hasta un 74%. La cifra no es baladí, no es casual, puesto que con 75% de discapacidad ella hubiera entrado en una categoría distinta y hubiera tenido acceso a una serie de posibilidades, desde una pensión, etcétera, etcétera, muy superiores a las que tuvo al quedarse en el 74%. Sin embargo, con ese 74% parece ser para el sistema sanitario que sí que entraba dentro de los requisitos necesarios para solicitar la eutanasia.
Es decir, no tuvo la discapacidad suficiente para acceder a una serie de ayudas, pero sí la tuvo para acceder a la muerte. Y esto me parece que apuntarla totalmente en la presentación que has hecho inicialmente. Y contestando a tu pregunta sobre las violaciones, sí es cierto que estas se produjeron antes de la solicitud de la eutanasia, por lo tanto mucho antes de que yo llevase el caso, y yo las conozco un poco de forma tangencial. Sí que me consta que las hubo en su momento, y sí que me consta que fueron, en un momento determinado, pues momentos de crisis muy severos para la vida de Noelia. Si bien es cierto que sus problemas de base, sus problemas basales, son previos a esos episodios, pero por supuesto que esos episodios los agravaron y que esos episodios pues denotan de nuevo un estado social de abandono. En este contexto, podemos decir que Noelia tuvo toda la información, la coherencia, el saber qué es lo que iba a ocurrir, que no tenía vuelta atrás para tomar esta decisión. Bueno, Noelia, como alternativas vitales, básicamente la que tenía era continuar eternamente en esa clínica. Ya te digo que no tenía acceso, por ejemplo, a una pensión que le hubiera permitido, pues, por ejemplo, irse a un piso adaptado a sus necesidades. Ella hacía mucho tiempo que no tenía tratamiento ni psicológico ni psiquiátrico, de tal forma que, claro, sus trastornos se agravaron. Ella había ya en su momento, cuando solicitó la eutanasia, rechazado seguir pues la rehabilitación física, que había conseguido que se pusiera de pie y subiera escaleras, de tal forma que eso le quitó un aliciente muy importante en su vida, porque claro, cuando se quitó el objetivo de seguir mejorando, una vez que se concedió la eutanasia, pues claro, ya todo se volvió más enfocado a la misma. Al final, y como culmen del camino, pues claro, lo cierto es que todos los sanitarios que se acercaban a ella, pues tuvieron la misma aceptación de la eutanasia y casi ninguno intentó poner un granito de arena en el sentido contrario. Si me preguntas si tuvo alternativas, yo tengo que decir categóricamente que no. Ninguna, absolutamente ninguna. Claro. Y ella, por las características de sus trastornos, ella tiene tendencia a pasar por estados mentales extremos, de extremo pesimismo, en ocasiones alegría desbordante que después tiene un bajón cuando pasa ese momento de cima y vuelve otra vez al momento valle. Y claro, con ese estado y sin acompañamiento, pues todo se complica mucho. O sea, era una auténtica montaña rusa, vamos. Hoy estabas arriba, en un rato estabas abajo, y la capacidad de decidir mermada, claro. Sí, mire, he dado datos antes, el 67% de esa discapacidad que ella tenía reconocida era de índole psiquiátrica, psicológica. Físicamente, ella sí que es verdad que tenía la movilidad limitada, pero el dolor era perfectamente controlable con las pautas de medicamentos que tenía asignados, y lo que tenía sobre todo era un desespero vital, era una falta de objetivos y de horizontes vitales. Yo he insistido mucho, por activa y por pasiva, en que esto es un fracaso del sistema, y he insistido en que sobre todo es del sistema sanitario, más que del judicial. Creo sinceramente que cuando asistimos a un prodigio de la medicina, como es salvar la vida de una muchacha que se tira de un quinto piso, con la cantidad de buenos profesionales que han intervenido desde las operaciones iniciales hasta el proceso de recuperación, para que después todo eso se abandone y se opte por el tenebroso camino de la muerte, pues creo sinceramente que estamos ante una situación terrible, tristísima, y que abre toda una pendiente resbaladiza a casos futuros. Claro, aquellos que les salvan la vida luego acaban con ella, es algo contradictorio. A nivel jurídico, ¿cómo es todo el recorrido? Quiero decir, comienza cuando ella toma la decisión, lo tramita, lo solicita, y luego el padre es cuando reacciona y busca soluciones para que esto no suceda. ¿O cómo empieza todo? Bueno, la familia siempre se intentó oponer, no solamente el padre, también la madre y las hermanas, pero fue ya el día en que tenía ya la eutanasia programada, cuando, viendo que ya no pueden convencerla de lo contrario, cuando acuden a nosotros. A partir de ahí empieza un proceso judicial que va un poco a la contra, porque nosotros, lógicamente, en el momento que hay una eutanasia concedida, quiere decir necesariamente que hay una serie de informes médicos que la van a avalar. Y yo ya me encuentro jugando, digamos, un poco a la contra de todo eso. A partir de ahí empezamos un proceso que ha durado
casi 2 años, donde nosotros conseguimos cautelarmente mantener con vida a la paciente todo ese tiempo, pero claro, progresivamente, a medida que el proceso ha ido escalando hasta llegar a los altos tribunales de este país, pues íbamos cerrando puertas y finalmente, y esto es una cuestión en la que también he insistido mucho, ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Supremo han entrado al fondo del asunto, de tal forma que, bueno, pues nos quedamos sin asideros y finalmente pues se provocó lo que todos ya sabemos. En España los distintos tribunales ¿qué dijeron? Que podía seguir para adelante el proceso. Efectivamente, hubo primero una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona, que fue la sentencia inicial, que es una sentencia que en principio nos inadmitía por falta de legitimación y entraba al fondo del asunto. Conseguimos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una sentencia parcialmente estimatoria en la que se reconoció la legitimación del padre para impugnar el procedimiento, pero en la que, claro, nos decía que nos faltaba base para oponernos a las pruebas que constituían todos los expedientes médicos. Y a partir de ahí intentamos llegar en casación ante el Tribunal Supremo y en amparo ante el Tribunal Constitucional, pero ambos dos entendieron que el asunto no tenía la suficiente entidad como para que se posicionaran, lo cual es probablemente de todas las posibles respuestas la más frustrante que se nos podía haber dado. ¿Y en qué se basan para decir que son, validar la legitimación del padre y luego anularlo? No, la legitimación del padre no ha sido anulada. No, de facto, al final, ¿no? Me refiero. Sí, no, la legitimación del padre quiere decir su derecho a acudir a los tribunales para conseguir una respuesta. Lo que pasa es que la respuesta dada por los tribunales ha sido negativa, digamos, pero él tiene ese derecho reconocido. Esto es importante ya per se, porque para otros casos futuros va a ser importante, puesto que otros familiares, no solamente padres, pueden ser hijos, pueden ser hermanos, en el momento en que ellos estimen que lo que están asistiendo es ante un suicidio asistido en vez de ante una eutanasia, pues bueno, que sepan que el camino a recorrer está reconocido ya legalmente, al menos por ahora. Claro, por eso digo, porque como hablamos de una persona mayor de edad, se suponía que esa legitimación solamente era directamente del afectado, no de la propia familia, ¿no? Bueno, había un vacío legal. Había un vacío legal. La ley solamente conceptuaba quién estaba en disposición de recurrir la resolución cuando fuese desestimatoria de la eutanasia, pero no cuando fuese estimatoria. O sea, no había legalmente ningún precepto que reconociera quién podía oponerse a ese tipo de acto administrativo, cuando todo acto administrativo en un Estado de Derecho tiene que ser susceptible de poder ser revisado por los tribunales. Faltaría más. Sería el primer acto de la historia del derecho español que se escapa del control judicial. Y así ha sido, y finalmente hemos conseguido que al menos eso se reconozca. Pero claro, la gente tiene que entender que nosotros, como parte, digamos, interesada en el procedimiento, si hubiéramos podido oponer nuestras propias periciales, pues hubiéramos conseguido una situación, entre comillas, de empate técnico. El problema es que, lógicamente, yo no puedo llevar mis propios peritos, puesto que, lógicamente, la paciente no va a colaborar conmigo. Ella sabe que yo estoy intentando ponerme a sus designios. A partir de ahí, si hay una eutanasia aprobada, tiene que haber necesariamente una serie de informes médicos que la han consentido. Si los hay, esos informes llaman a hacer prueba. Si hacen prueba, yo ya, y eso a lo que me refería antes, me encuentro jugando a la contra. Ya me encuentro en una situación procesalmente complicada. Hay un tema importante que ha dicho antes, que ha pasado quizás un poco, no sé si desapercibido, pero yo lo quiero retomar, y es que ha dicho que Noelia ya no tenía ningún tratamiento psiquiátrico, ninguna medicación, no tenía ya nada. Por supuesto, esto no es un tema esencial. Me parece muy bien que volvamos sobre él. Así es. Nosotros hemos reclamado esto, por activa y por pasiva, que más allá de que incluso se la concediera la eutanasia, que previo a esa eutanasia, que por favor se la sometiera a un tratamiento psiquiátrico, psicológico, eso es, para que al menos se valorase esa posibilidad que la pudiese ayudar a cambiar de opinión. Nada, incluso esto fue rechazado en su momento, lo cual nos parece un fallo calamitoso, porque cualquier persona, no hace falta ser jurista, a nivel de calle entiende que
bueno, si una parte está esgrimiendo que aquí hay problemas mentales, que no es que lo esgrima esta parte, es que viene reconocido en los informes médicos, pero bueno, si se está diciendo que eso es esencial en el procedimiento, bien, vamos a tratar esto para antes de una solución sin remedio ninguno como es la muerte, poder tener ese asunto al menos zanjado. Pues no ha sido posible. Y ahí puede estar jugando en contra, sabe que cambió el Código Civil, donde las personas con discapacidad ya no tienen que estar con ese alto grado de protección, ni tuteladas, ni demás. ¿Es posible que eso también haya jugado en contra? Bueno, eso no se ha esgrimido durante el procedimiento, pero es posible. Es decir, el sistema jurisdiccional español tiene que entender la legislación como un todo, ¿vale? Y claro, efectivamente, ahora se extiende a la voluntad de la persona, a entronizarla, más allá de que esta voluntad pueda estar distorsionada por, pues vete a saber qué problema, mental, físico, social, lo que sea. Y ahora estamos viviendo un auge jurídico de la voluntad personal, que claro, totalmente descontextualizada y mediatizada por factores de índole psiquiátrico, físico, médico, pues es muy peligrosa, porque la gente, y todos lo sabemos y conocemos enfermos mentales, se puede hacer daño a sí misma, ¿vale? Puedo poner ejemplos. Si vemos una muchacha, por ejemplo, que tenga una anorexia, vemos que ella tiene una percepción de su propio físico que está deteriorada, y vemos que incluso puede tomar decisiones como dejar de comer que la pueden dañar. Pues bien, todos entendemos como muy lógico que el sistema sanitario, los médicos, los psiquiatras, comprendiendo esta enfermedad, tengan que oponerse a su voluntad de no alimentarse porque se está haciendo daño. Pues bien, este asunto que, como no tiene detrás una ideología, permite a la medicina actuar libremente, no lo encontramos en la eutanasia. ¿Por qué? Pues porque aquí, como lo esencial es esa voluntad, se introduce una ideología que hace que esa voluntad se convierta en la ley, y por lo tanto el sistema sanitario y la lógica más elemental pues tienen que dar un paso atrás, y nos encontramos con situaciones de una persona que lleva teniendo ideaciones suicidas desde la adolescencia, que antes de tirarse de un quinto piso ya había atentado contra su vida con ingesta de alimentos en varias ocasiones, es decir, que había demostrado mucho antes de tener una paraplegia que tenía un trastorno mental que la hacía dañarse a sí misma. Pues al final encuentra una ley que se lo permite, se lo legaliza, se lo dulcifica y se lo, al final, pone en bandeja. Pues claro, entendemos que esto es terrible y nos habla de una situación complejísima y de unas ramificaciones futuras que pueden ser muy peligrosas. Claro, es que estamos poniendo el foco en la eutanasia, pero hay un previo, y es la parte esta que comentaba yo del Código Civil que modifica esta circunstancia, donde la persona ya no puede estar protegida por otra, para entendernos todo el mundo, y donde la toma de decisiones es de una persona que a lo mejor tiene esos problemas en estos momentos. Cuando hay muchas familias que nos han llegado y nos han dicho, es que claro, es que mi hijo con discapacidad intelectual o mental, si llega una chica o un chico, ¿no?, y le conoce y nos fijamos un poco en el sacarle los cuartos, ¿no?, en lo típico que es un poco esto para dejarle un poco en la ruina y tal, pero claro, es que no nos hemos dado cuenta que están estas otras situaciones tan complejas que es para acabar con la vida de una misma persona, y eso a día de hoy se complica con esta normativa. Y más circunstancias que se ven en este tipo de leyes. Por ejemplo, se ve también una pérdida de la capacidad familiar para proteger al individuo. Exacto. Es decir, legalmente vemos que a efectos jurídico-procesales cada vez se tiene menos en cuenta el nexo que existe entre un padre y un hijo, entre un hermano, una hermana, y que cada vez eso importa menos a la hora de tomar decisiones, cuando son las personas que más quieren, que más cuidan, que más protegen y que más sufren con las enfermedades de estos pacientes. Esas personas, aquí se dan situaciones tan surrealistas como que el propio padre tuvo que llevar a su hija a varios procedimientos judiciales en los que se estaba debatiendo sobre si el padre asistía o no asistía a la hija. Claro que la asistía, si la ha traído hasta hoy aquí. Y ves situaciones de ese estilo que hacen mucho daño a las familias. ¿En qué momento nos encontramos? Me refiero, Gela, todavía no hay jurisprudencia, no lo sé, o sí. Evidentemente crea un precedente, por supuesto. Bueno, como los altos tribunales Constitucional y Supremo nos han posicionado, a esos efectos no hay una jurisprudencia de índole, digamos, nacional que sea vinculante. Pero
El precedente de que a esos órganos no les importa ya está ahí. El precedente de que una muchacha, más allá de que no se haya demostrado objetivamente que haya un contexto eutanásico, que era una cuestión que la ley preceptuaba, que no me invento yo, la ley lo preceptúa, está ahí. Por lo tanto, se abre una puerta. También es verdad, y eso gente como vosotros y este programa ayuda, también es verdad que esperamos que también se abra un debate para que todos tomemos conciencia ahora, que estamos a tiempo, y nos demos cuenta de hacia dónde estamos llegando con esta ley. Está todo abierto y efectivamente el futuro judicialmente se va complicando, y espero que socialmente al menos consigamos que la gente vaya tomando conciencia para que al menos socialmente se vaya aclarando. La ley de eutanasia aprobada en el año 2021 da seguridad jurídica a las personas, o como estamos viendo es bastante fácil pedir la eutanasia y ya está. Bueno, nos encontramos con una situación que puede ser dispar dependiendo de las comunidades autónomas donde te encuentres, ¿vale? Esto es un asunto que ya de por sí da bastante inseguridad jurídica. Me han asegurado fehacientemente muchos médicos, yo soy de Castilla y León, soy de Valladolid, que esta eutanasia aquí nunca se hubiera consentido. Pero claro, como se ha podido ver en Cataluña sí. Resto de comunidades, pues cada una pues, puede ser una historia distinta. Esto ya es una situación de facto de inseguridad jurídica. A partir de ahí, nosotros hemos solicitado por activa y por pasiva que tenía que haber un listado de pruebas objetivas, que las hay, y de hecho las enumeramos, médicas para calibrar el dolor, para calibrar un sufrimiento, para calibrar una serie de situaciones que no podemos dejar simplemente a que la paciente las declare. Es decir, a mí me duele, bien, pero ¿cuánto le duele? ¿Cómo le duele? ¿Hay tratamientos que lo puedan paliar? Es decir, tendríamos que ver todo ese contexto para poder determinar si el sufrimiento es o no intolerable para la paciente, que la ley lo preceptúa. Claro, si estamos al arbitrio de que cada comunidad pueda tener sus propios protocolos, en cada médico con su relación con el paciente se pueda, bueno, tener en consideración más o menos sufrimiento de una forma subjetiva, pues claro, la inseguridad jurídica, como hubieras dicho, pues es enorme. Y una situación que no es baladí, no estamos hablando de vidas, no estamos hablando de multas por un mal aparcamiento, estamos hablando de una situación de una gravedad extrema. Y ahora, bueno, evidentemente, esto fue llevado al Constitucional, donde el artículo 15 de la Constitución, el derecho a la vida, que es el más protegido, supuestamente, y el Constitucional le dio, bueno, pues por válido la propia norma y salió para adelante, evidentemente. Pero, ¿puede haber algún tipo de responsabilidad administrativa, penal, por parte de la Administración, o ya se acabó todo? Evidentemente, el mal ya peor de todos, que es la muerte de Noelia, se ha producido y eso no tiene vuelta atrás y no hay solución, ¿no? Es lo peor que ha podido pasar, pero ¿hay algún tipo de corresponsabilidad a posteriori? ¿Puede haberla? ¿Se puede reclamar? Bueno, nosotros vamos a seguir nuestro recorrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque la vida ya, por desgracia, la hemos perdido, pero queremos que al menos se reconozca que ha habido una situación antijurídica para casos futuros. Nosotros además tenemos abiertos algunos procedimientos de índole penal en torno a este asunto, porque bueno, sería un poco largo de explicar, pero en el procedimiento nos encontramos con que la dupla conformada por un jurista y un médico que tenían que dar el visto bueno a la eutanasia, entre ellos acordaron un desacuerdo para poder elevarlo a la Comisión de Garantías. Esto nos pareció en su momento que era una falsedad en documento público y un acto de prevaricación. Y ese procedimiento está abierto en un juzgado de instrucción de Barcelona. Bueno, vamos a seguir peleando porque nuestro compromiso con la familia es llegar hasta el final. Por desgracia, bueno, hemos perdido la vida de Noelia, pero intentamos desesperadamente al menos no perder más vidas en el futuro. Y es algo curioso, ¿no? Cuando hay en los medios de comunicación algo que dicen que no se debe contar mucho el tema de los suicidios y demás porque puedes alimentar el suicidio de otra persona, y esto parece como que, no sé, a veces me da la sensación como que se estuviera animando a que, oiga, que esto puede ser la solución a su problema. Es increíble, de verdad, yo estoy alucinando, como persona con discapacidad que soy. Esto que dice, efectivamente, es así, y es uno de los peligros a los que nos enfrentamos, una banalización de lo que aquí ha ocurrido, ¿vale? Que nos encontramos con una muchacha que ha pedido la eutanasia y encima ha conseguido una cierta cuota de protagonismo, y que otros en el futuro quieran, pues imitar.
Sí, efectivamente. Y esperemos que eso no se produzca y que al contrario, que la gente pueda ver que cuando Noelia empezó este camino y se hizo público, desde Abogados Cristianos hemos recibido un montón de emails, de llamadas, de gente anónima, dando ánimos, dando esperanzas, diciendo que rezaba por ella. Es decir, que cuando buscas te das cuenta de que hay mucha gente dispuesta a ayudar y esperemos que los que se encuentren en un estado próximo a tomar una mala decisión también vean cómo, bueno, hay gente buena con ganas de echar una mano y esperemos, por supuesto, porque si no es imposible, que las instituciones estén al nivel que se exige de ellas, porque, bueno, para eso pagamos impuestos. Oiga, y permítame una pregunta, pero es que tampoco he oído a la Iglesia en esto. ¿Qué ha dicho la Iglesia? Bueno, pues sí, ha sido un poco timorata. Creo que ha habido varios pronunciamientos. Creo que en su momento la conferencia episcopal, yo no lo sé, porque bueno, yo no estoy muy pendiente de las redes sociales, pero creo que públicamente, no sé en qué red se posicionó, pues eso, faltaría más, ¿no? A favor de la vida y reclamando una asistencia para Noelia. A título privado se nos ha puesto en contacto muchos sacerdotes, esto sí es cierto. Y bueno, sí que es verdad que yo quiero eximir de responsabilidad a la Iglesia en este sentido, porque bueno, también somos laicos comprometidos y también todos y cada uno somos Iglesia y todos tenemos nuestro propio deber, ¿no? Pero bueno, sí, institucionalmente el apoyo ha sido timorato. Pero bueno, también puede ser que ellos no quisieran bueno, pues echar más carnaza a un debate público que estaba empezando a ser, sobre todo desde que la muchacha salió en televisión, pues a lo mejor, bueno, pues demasiado virulento, no lo sé. Esto ya, bueno, sería una pregunta para que contestaran ellos, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor también los medios de comunicación que no les interesa hablar mucho de esto. Hay épocas de la vida, pero bueno, yo creo que hay que hablar de ello, porque hay que intentar, sinceramente, yo como digo, tengo una discapacidad y creo que tras la discapacidad hay mucha vida, ¿no? Pero bueno, sí. dicho todo esto, permítame, José María, que hable con Teresa Oñate, que es la presidenta de la asociación de AMAITLP, que es una entidad que ayuda a personas con enfermedad mental, y quería preguntarle a Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo la veo? De vergüenza. Me da mucha vergüenza. Me da vergüenza por ser persona. Yo creo que esto es inhumano por completo. No se puede para nada quitarse la vida, que es el único, yo creo que es la única verdad que tenemos, la vida. Podemos perder todo, pero la vida es algo tan bonito, tan de todo. Yo quizá por eso, bueno, yo por eso no estoy ahí. Mi asociación y fundación tiene la bandera de la vida. A nosotros nos llega cantidad de gente, pero muchísima, no se puede usted imaginar, la de personas que llegan que no quieren entrar, porque eso del ingreso involuntario, yo no sé el gracioso que lo inventó, pero yo creo que era como en la antesala de, como no quieres que nadie te ayude ni dejas que te ayudemos, pues bueno, te estamos preparando para que te vayas al otro mundo. Eso de que no le puedo obligar a mi hijo, obligar no, decirle que se tome una medicación para que siga viviendo, esto es patético. El no poderle ingresarle cuando ha tenido 4 intentos de suicidio y porque él no quiere dejarle en la calle, es que, vamos, es que es inhumano. Y una pregunta muy tonta, si una persona tiene un accidente en la carretera y se está desangrando, nadie le pregunta si le quieren llevar al hospital o no. Le cogen, le meten en la ambulancia, le llevan y hasta que está bien no le sueltan. Porque a los míos, cuando han tenido un intento de suicidio, les da el médico de guardia, que unos saben muchísimo y otros no saben ni no tiene idea, los pobrecitos míos. Y les dan una pastillita, a la calle. Y la siguiente parada, ¿sabe usted cuál es? Me tiro al metro. Eso es. ¿Por qué? Porque no están bien atendidos. Porque se creen que estas personas, los enfermos mentales, son como enfermos de segunda, digo yo, ¿no? Porque no se les ve, no se les nota y les hacen francamente poco caso. Y luego la enfermedad mental es muy cara, es carísima y de muy larga duración. Yo me vanaglorio de estar en una fundación que el año pasado, en la Comunidad de Madrid, nosotros no tuvimos ni un suicidio, ni uno. ¿Por qué? Porque lo hacemos bien. Porque nos sentamos a la chepa del que se encuentra mal y no le soltamos, porque no la atendemos cada 15 o cada mes, porque la atendemos semanalmente y si hace falta un día sí otro también lo hacemos. No entiendo por qué yo, que tengo muy pocos recursos, poquísimos, porque tengo, bueno, lo que hacen mis socios, lo que tiene para bien la Comunidad de Madrid, darnos, y todo lo que es el Estado tiene muchísimo dinero,
¿Por qué no la amplían en atender a estas personas que realmente lo necesitan? Pero ¿sabe lo que pasa? Que como en el fondo son buenísimas personas, no las hay mejor que un enfermo mental, no se quejan, ni van a chillar, ni cosas raras por el estilo, sino aguantan de una manera tranquila y reposada. ¿Y la familia cómo son? Las familias son, se lo digo de verdad, envidiables, como sin ningún medio, sin nadie que les ayude, nada más que las asociaciones. Aguantan a sus hijos en casa, aguantan lo que no está. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Y luego hay, no sé si ha sido un juez o alguno que se había escapado a algún sitio, que decide que la familia no tiene que intervenir. Pero señor, si la familia es quien lo soporta, si gracias a la familia estas personas están bien, mire usted, nosotros hemos tenido cantidad de gente que ha intentado, como esta chica, se han tirado un 5º piso, han hecho verdaderas burradas. ¿Sabe usted el comentario que hacen luego? Cuando no les ha pasado, bueno, si han tenido aquello, ¿sabe usted aquello del qué caída más tonta? ¿Sabe lo que dicen? Qué suerte he tenido que no me he matado. Qué suerte, ahora sí que voy a valorar la vida. Pues esto es lo que hay que inculcar a la gente. Primero, hay que inculcar que lo del ingreso involuntario y la medicación involuntaria es absurdo. La persona que tiene diabetes parece ser que casi le obligan a meterse la jeringuilla para que no se ponga malo. El que tiene no sé qué, y a los míos, ¿por qué no se les obliga? ¿Por qué se les deja a que hagan lo que les dé la gana? Que no, que así no es la vida. Bueno, yo es que la verdad me indigno con todo esto. Y estoy con esto antes de que acabe, Javier. Y todo lo que ha dicho Javier, todo, se dice suscribir, lo suscribo. Lo que ha dicho usted también, pero lo que ha dicho Javier, bueno, es que todo. Y Teresa, queda más que comprobado que cuando una persona con este tipo de enfermedad se le trata, puede tener una vida normal y puede tener capacidad de decidir y puede... Coño, y trabaja, y monta una empresa, y hace verdaderas maravillas, pero porque hemos estado allí, chaca. Y si les dejamos, como hace la maravillosa administración que tenemos, que a lo mejor con un poquito de suerte desaparece y somos todos autónomos, pues a lo mejor esto cambiaría. Porque lo que no puedes hacer, si es que cuando alguien está malo, da lo mismo la enfermedad, hay que estar con él. Porque hay que estar pendiente del que tiene el cáncer y en los míos se les deja. A ver, a mí que me lo explica alguien, porque no lo entiendo. Si los míos son unos sufridores tremendos. ¿Crees que ha habido un error importantísimo con esta situación? Por supuesto, porque no se la ha atendido. Para nada. A una persona que se la atiende, que se la quiere, que él nota que se le quiere, que se está pendiente de él, no es idiota. Quiere a la vida. ¿Quién no quiere a la vida? ¿Quién le obligará a no quererla? ¿Quién le tienen ahí marginado? O vengo esta mañana que hoy ha acabado las horas de esto y no puedo atenderle. Teresa, burradas de ese estilo. Me pone muy nerviosa a mí esto. Déjame que salude a Carlos Limones, que es psicólogo y director de Taller Emocional. Carlos, buenos días, ¿qué tal? Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Entrando buenos días. Buenos ¿Javier? días. Sí, te oímos perfectamente. Entrando un poco en materia del ámbito ya de la psicología, ¿cómo analizamos, cómo podemos analizar lo sucedido? ¿Qué pasa por la mente de una persona de estas características? Bueno, lo primero de todo hay que hacer un análisis global, es decir, muchas veces se hace un análisis reduccionista donde se ve solamente una persona como un conjunto de síntomas, ¿no? Y una persona es algo mucho más global, ¿no? Y hay que ver la dignidad de la persona y tratarlo eso, ¿no? De una manera holística. Entonces, si tenemos en cuenta que efectivamente, como dice la compañera, tiene esta estructura de TLP, es una estructura donde hay un nivel de regulación emocional importante, pero efectivamente, es decir, eso no es un motivo para que se le aparte o no se le dé alternativa. Al contrario, ¿no? Son verdaderas joyas, ¿no? Hay, de hecho, un libro de texto muy bueno, ¿no? De unos compañeros que se llama Diamantes en Bruto, que trata ese tipo de trastornos, ¿no? Es decir, cuando se le da la alternativa adecuada a estas personas, transforman ese combustible de la sensibilidad en verdaderas creaciones psicológicas y sociales importantes, ¿no? Entonces, ha fallado fundamentalmente las tres patas, ¿no? Que es, probablemente un tratamiento psiquiátrico apropiado y continuado en el tiempo, que regule la base psicobiológica, un tratamiento psicológico también en la misma dimensión, y luego algo fundamental que no nos podemos olvidar, que la salud mental no solamente es tratamiento psicológico y psiquiátrico, sino es intervención social. Es decir, si no damos alternativa,
como dejar que una semilla, por muy buena y muy bonita que sea, crezca en un desierto. Si no se le da una alternativa de un campo fértil, pues esa persona no va a poder crecer apropiadamente y desarrollar un proyecto vital adecuado, ¿no? Transforme pues el dolor, el sufrimiento que es inevitable en nuestra vida, que lo transforme, ¿no?, en un combustible de desarrollo. Entonces, esta parte, a mi juicio, es muy importante, ¿no? Creo que hay una ley que se llama de segunda oportunidad a nivel financiero, sacó hace unos años. Yo me pregunto, ¿no?, por qué no se hace de algún modo algún tipo de ley paralela, ¿no?, en ese tipo de problemas, es decir, dar una segunda oportunidad psicológica social a ese tipo de personas para poder dotarles de alternativas, grupos de apoyo, que no solamente tengan que recurrir, ¿no?, como decía la compañera, tenemos Carlos, algunos problemas de comunicación, no oímos muy bien. Teresa, cuéntame, ¿cómo ves entonces este caso tan cercano de alguna manera, ¿no? Porque lo tratáis... Te digo la verdad, ¿cómo lo veo? De una tristeza tremenda. Te lo digo de verdad, porque es que mira, yo cuando digo estas cosas siempre veo a mi hijo Guillermo. Mi hijo Guillermo tiene un 75% de discapacidad. Ha tenido, en contra de lo que han contado de esta niña, ha tenido todas las ayudas del mundo y más. ¿Por qué? Porque tiene unos padres que, como dirían los catalanes, somos mosca cojonera. Persistentes. Sí, en Cataluña dicen cojonera. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos estado todo el tiempo pendientes de él. No le hemos dejado ni un minuto solo. Y ya sabes que hasta los sitios peores del mundo, Guillermo, porque era lo más rebelde que te puedes imaginar. Sí. Pero ha tenido la familia, porque la familia no ha hecho ni pito caso a eso de que la familia no se puede meter, a que no se puede ingresar, nos ha importado un rabo, no hemos ido en contra de todo. ¿Por qué? Porque la vida es mucho más importante que las leyes absurdas y ridículas que hacen. Yo no creo para nada en la justicia en este tipo, nada, te lo digo de verdad, Javier. Y soy una persona bastante legal, o sea, no se me ocurre hacer cosas raras. Pero cuando yo creo que hay en medio una vida, es lo más importante. ¿Te acuerdas de José Luis Carrasco? Sí, claro. Que me pirria. Pues este hombre, cuando hacen los ingresos involuntarios, que hay que avisar 24 horas al juez, decía, ¿yo qué tengo que avisar al juez? Yo lo que tengo es que salvarle la vida. Claro. Decía, y yo he firmado un papelito que mi obligación cuando acabé la carrera era salvar vidas. Exacto. Y para mí José Luis es, te lo digo de verdad, mi ídolo, porque su cometido es salvar, y lo que digan los demás, ande y que les den. Es lo que yo tampoco entiendo por qué el código hipocrático de los médicos se ve de esta manera tan atacado, porque claro, el médico está para salvar la vida, no para todo lo contrario. No sé, tampoco me pongo en la piel de aquellos que han hecho esta inyectado, ¿no? Sí. La medicación que sea para dormir a Noelia tiene que ser muy duro, pero bueno. Sí. Prefiero no ni imaginarlo en la mente. Estoy contigo, pero qué mal es esto, ¿no? Qué fuerte, ¿no? ¿A dónde hemos llegado, Javier? Bueno, pues hemos llegado a una situación que además una ley que se produce, además se aprueba justo cuando termina la pandemia, curiosamente, sí, hijo mío, cuando aumentan los casos de salud mental, curiosamente, cuando desarrollamos una tecnología que nos atrae todo tipo de pantallas donde hay menores que caen con una enfermedad mental importante. Tú de esto seguramente que también sabes un poco. Un poquito. Y al final, bueno, pues estamos ahorrando dinero quizás, no sé, yo sé que es bruto lo que acabo de decir, pero... Que sí, porque no es muy cara esta enfermedad y muy pesadita, y hay que usar el dinero para otras cosas. Yo te lo digo de verdad, cuando necesito una cama y me dicen que no hay, digo, ¿que no hay? Pues déjame la tuya. Yo tampoco entiendo cómo partidos progresistas, sí, es una leche, en pro de la vida, etcétera, etcétera, pues ponen en marcha estas leyes. Bueno, en fin, yo lo que sí que espero que se abra debate. Claro que se tiene que abrir debate y que no se termine nunca este debate, porque al final estamos vulnerando un principio tan importante como es el derecho a la vida, que es el mayor de los derechos que tiene cualquier ser humano. No se te olvide esta frase que dicen algunas, que está más para allá que para acá. Con mi cuerpo hago lo que quiero. No, guapa, con tu cuerpo no haces lo que quieres. Con tu cuerpo tienes que hacer lo que es de ley. No puedes hacer lo que te sale de las narices. Primero, porque das muy mal ejemplo, porque siempre hay algún cretino que te escucha. Y lo siguiente, que tu cuerpo será tuyo, pero es gracias a una consecuencia de otras cosas. Y estás aquí porque alguien quiere que estés. Y tú no eres quien para decir, con mi cuerpo hago lo que quiero. Que no, mujer, que no, que te estás equivocando. Pues Teresa Oñate, nos vamos a tener que despedir. Gracias por venir al estudio una vez más. Gracias desde luego al abogado y a Carlos Limones, que por desgracia no le hemos podido
atender adecuadamente por cuestiones de sonido. Y enhorabuena por ese trabajo, porque el 2025 se salda con 0 suicidios. Ninguno. Ni uno solo. Ni uno, pero con mucho trabajo, ¿eh? Pocos recursos, que lo sé. Pocos. Mucho trabajo, pero mucha atención, mucho cariño. Como tú, guapetón, con mucho cariño. Con mucho cariño. Sí, mucho. Ahí está, que es lo que Ahí falta. Estamos. Gracias, Oye, Teresa. Qué placer verte. Igualmente, nos vemos pronto. Hasta ahora, continuamos. Gracias. El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeovisidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti. Un accidente no solo detiene tu coche, puede detener tu vida. En ese instante, lo que más necesitas es saber que alguien va a cuidar de ti. En Tráfico 112 te acompañamos desde el primer minuto con atención médica especializada, defensa jurídica experta y la máxima indemnización que te corresponde. No importa cómo ocurrió, importa que no estés solo. Llama ahora al 900-877-808. Tráfico 112. Nunca te sentirás solo. En Vidacord somos el primer banco de células madre acreditado en España. Desde hace 20 años, combinamos tecnología biomédica avanzada con un compromiso firme con nuestras familias. Vidacord, con 2 laboratorios, Madrid y Andorra. Informe firmado y validado por hematólogos de prestigio mundial con supervisión médica real, sin intermediarios. Porque cuando una familia confía en nosotros, respondemos con criterio médico experto. Solicite información en vidacord.es. Bueno, pues vamos a ir con nuestro segundo bloque del día, que es muy importante también. Es que la llamada especialidad desconocida a la que se refiere el testimonio que vamos a tener ahora es la radiología intervencionista, una subespecialidad médica que, lejos de limitarse al diagnóstico por imagen, utiliza técnicas guiadas por imagen, rayos X, TAC, ecografía, pues sobre todo para tratar enfermedades de forma mínimamente invasiva, sin necesidad de cirugía abierta. Profesionales como el doctor Alejandro Magán, desde centros como el Hospital Universitario Virgen de los Lirios, están impulsando este enfoque en patologías de columna que tradicionalmente pues requerían de quirófano convencional. Y quiero saludarle. Doctor, ¿qué tal? Alejandro Magán, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Muchísimas Encantado gracias. de saludarles. Muchas gracias por estar con nosotros para ilustrarnos un poco sobre esta forma de operar la espalda, ¿no? Porque realmente, ¿qué es exactamente la radiología intervencionista? Bueno, es una especialidad médica que, como bien has dicho, venimos del diagnóstico por imagen, pero es un paso más, ¿vale? No solo interpretamos las imágenes del paciente, sino que las utilizamos para planificar los procedimientos y hacer, a través de ellas, procedimientos mínimamente invasivos, con las ventajas que ello supone en cuanto a la precisión y la recuperación precoz de los pacientes. Ese es un poco el resumen de la especialidad que bueno, es amplísima porque toca prácticamente todos los sistemas y órganos del cuerpo. Y para entenderlo así un poco como gráficamente, como ya sabe que no tenemos pantalla, que nadie nos está viendo, ¿cómo podríamos interpretar este tipo de intervenciones? ¿Para qué intervenciones se puede llevar a cabo? Quiero decir, porque hay algunas que valdrán y otras que no. Me imagino que para cambiar discos será más complicado o no se podrá, o para ajustar algún disco sí. ¿Cómo funciona? Exactamente. A ver, muchas veces pues la imagen no es suficiente para determinar si va a ser suficiente una técnica u otra. Lo que sí que tenemos claro es que la gran mayoría de las hernias son autolimitadas, es decir, igual que salen, con el tiempo vuelven a entrar. Pero en ese transcurso de tiempo es posible que estén comprimiendo un nervio, que causen un dolor tipo ciático muy invalidante. Entonces, en esas ocasiones es posible hacer procedimientos mínimamente invasivos antes de pasar a la cirugía.
y en cualquier caso no la contraindican, ¿vale? Desde una simple infiltración que es capaz de quitar el dolor y darle una oportunidad a esa hernia a desinflamar y reducir, y con esa simple infiltración en muchos casos es suficiente, no hay ni siquiera que entrar al disco, ¿vale? Y luego existen otras técnicas que con el desarrollo de los materiales, las casas comerciales, etcétera, hay infinidad de técnicas intradiscales que permiten un tratamiento, realizar una discoplastia a través de agujas. Entonces, pues bueno, esa es la ventaja respecto a la cirugía clásica, que en cualquier caso, por supuesto, sigue teniendo su papel y cuando hay que operar, hay que operar. ¿Y para qué? Quiero decir, como digo, ¿qué tipo de acción lleva a cabo? ¿Es como a base de ultrasonidos, a base de golpes? ¿Cómo? Pues pónganos un caso concreto, por favor. Vale, hay varios métodos para tratar ese disco que está herniado. El procedimiento viene siendo el mismo para todos ellos, que es con una aguja fina de, pongamos, 3 milímetros de grosor, ¿vale? Con un poquito de anestésico local, entrar dentro del disco, hacer una discografía que expone un poco de contraste, diagnosticar esa hernia, que previamente hemos, por supuesto, analizado en la resonancia magnética, y ahí podemos hacer diversos tipos de tratamiento, desde radiofrecuencia y láser, mediante calor, mediante un pequeño aspirador microscópico extraer material discal, y también se ha puesto últimamente de moda inyectar un alcohol especial que está gelificado para producir una retracción de la hernia, ¿vale? Como puede ver, hay diversas técnicas, pero todas más o menos inciden en lo mismo y el procedimiento es muy similar. Hemos visto cómo hay personas que se le hace esta intervención en un brazo porque se le ha dislocado o demás, y salen, vamos, de alta ese mismo día, ¿no? Bueno, entiendo que se refiere a infiltraciones o... Sí, correcto. O este tipo de cosas. Sí, a ver, nosotros venimos del mundo de la imagen, ¿vale? La imagen al final nos da una ventana mediante la cual poder acceder justo al sitio preciso donde quiero llegar, ¿vale? Ahí métodos de imagen se están democratizando, por así decirlo, y son numerosísimos los especialistas que disponen de ellos y todos hacemos uso de ello de forma habitual. En ese sentido, bueno, pues nosotros somos uno más que lo utilizamos y básicamente se resume en eso, el ser muy precisos a la hora de, en el caso que has dicho, una patología de hombro, hacer una infiltración muy precisa justo en el sitio que en ocasiones tiene apenas milímetros de espesor. Uh-huh. Y es mucho más preciso y menos doloroso que una infiltración que llamamos a ciegas, es decir, sin ecógrafo en este caso. ¿En qué parte del cuerpo se puede aplicar esta técnica? ¿En la espalda, caderas? A ver, hablando del sistema musculoesquelético, en cualquier parte del cuerpo se pueden hacer infiltraciones en diversas estructuras, ya sean articulaciones, cualquier articulación es susceptible de poder hacer pues, una infiltración, ¿vale? Incluso en los nervios periféricos, tendones, ligamentos, otras estructuras. Es decir, en el momento tenemos la ventana que nos ofrece la ecografía y otras técnicas de imagen, es posible acceder prácticamente a cualquier lugar del cuerpo. De hecho, los radiólogos intervencionistas habitualmente pues trabajamos sobre el hígado, sobre el riñón, desobstruyendo lo que está tapado, cerrando lo que está sangrando. Es decir, es todo un abanico, todo un espectro de intervenciones donde la clave es el análisis de la imagen previo para saber exactamente a qué pequeña estructura tengo que llegar y gracias a los buenos materiales de que disponemos y a los métodos de imagen cada vez más sofisticados, pues poder llegar con precisión y con mínima invasión. Es decir, lo que ahora ustedes lo hacen con esta mínima invasión, antes se hacía operando, interviniendo. Muchísima de la patología
está evolucionando hacia la mínima invasión. Desde el cáncer, muchos tumores, por ejemplo, hepáticos, pues si cumplen una serie de criterios, se pueden quemar, por ejemplo, en lugar de abrir el abdomen para acceder a ellos a través de una aguja, ¿vale? Y eso, pues teniendo en cuenta que la población, al final, pues cada vez está más envejecida, con múltiples patologías, etcétera, pues supone una serie de ventajas. También hay que decir que, como he dicho antes, lo que tiene indicación quirúrgica hay que operar, y la cirugía es maravillosa para innumerables patologías, pero es verdad que la tendencia es hacia ser menos invasivo, porque tiene muchas ventajas, siempre que se pueda. ¿Vale? Nosotros lo hacemos, ¿no? Pero... ¿Perdón? Que la recuperación es mejor, imagino que los resultados son los mismos, ¿no? A largo plazo es igual. La recuperación de prácticamente todo lo que hacemos es inferior a 24 horas. Es decir, en 24 horas los pacientes pueden estar haciendo su vida normal cotidiana. Eso tiene una implicación muy importante también a nivel económico. Sí, efectivamente. Y a nivel social. Claro, en primer lugar para el afectado y en segundo lugar pues también para las empresas, para todo en general, la familia, ¿no? Para la familia, todo. Claro, exacto, eso es. Hay que decir que nosotros eso, por así decirlo, lo llevamos en los genes porque es a lo que nos dedicamos, ¿vale? Pero en general el resto de especialidades, anestesistas, traumatólogos, neurocirujanos, también tienden a intentar hacer, obviamente, las cosas menos invasivas por todas estas ventajas que hemos comentado. Y, doctor, ¿esto se hace solo en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy o también ya se está haciendo en otros lugares de España? No, la radiología intervencionista lleva décadas implantada en los hospitales de España, y es verdad que fundamentalmente implantada en los grandes y medianos hospitales. Lo que es un poco más raro o extraño es que haya un servicio, una sección de radiología intervencionista en un hospital comarcal que pueda dar servicio adecuado. Eso es más difícil. Al final estamos hablando de recursos, radiólogos, en realidad hay una falta de radiólogos crónica en España, y bueno, si ya es complicado llenar un servicio de un hospital comarcal con radiólogos, pues con intervencionistas todavía más. Pero la especialidad está muy implantada en todos los hospitales medianos y grandes de España. Pues doctor, muchísimas gracias por su trabajo. Además, le deseamos lo mejor en este momento que creo que está pasando por una situación familiar un poco complicada, lo cual le quiero agradecer que esté con nosotros, que mejore ese familiar, que es muy allegado, y que deseamos lo mejor en esa recuperación. Y gracias por atendernos en momentos tan difíciles. Muchísimas gracias y un saludo a usted y a toda la audiencia. Gracias por su trabajo. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Seguimos. ¿Cómo está el patio? Hola Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, caballero, muy buenas, Javier. ¿Qué tal las torrijas? Pues bien. Y las de los postres también. También. Todas muy bien. Todas muy bien. Yo la verdad es que voy como por épocas. Hay años en las que soy un exagerado. Perfecto. Y otras que me da un poco pereza, y es que el dulce me empacha también, eso es verdad, ¿eh? Sí. Yo con un poquito de chocolate, un poquito de azúcar ya tengo para todo el mes. Entonces, este año ha sido más tranquilito. Bueno, pues nada. ¿Qué nos traes? Pues precisamente, como venimos de Semana Santa, pues digo que es un momento en el que España se divide iba a decir dos tipos, no, en varios tipos de personas, pero unos de ellos, por ejemplo, los que sienten una emoción profunda y pues se le ve mucho en los pasos, ¿no? Sí. En las procesiones y demás, y los que solamente están en Semana Santa para atiborrarse a torrijas. Estos son dos claros casos, ¿no? Porque hay que decirlo, la devoción está muy bien, pero yo
desde fuera, que soy un poco imparcial en esto, pues a veces se nos va un poquito de las manos, yo creo, sobre todo se ve, como te digo, en las procesiones con los gritos de la gente al ver a quien le dice algo más bonito a la Virgen, o cuando alguien decide sin previo aviso ponerse a cantar una saeta desde un balcón con una intensidad que parece que la Virgen le debe dinero a esa persona, que si en un momento de esos, yo me imagino, con silencio absoluto y solo una persona cantando una saeta le da por sonar un móvil a alguien con reggaetón, yo creo que se abre la tierra y nos extinguimos todos. El caso es que hay gente que se viene arriba y gracias a eso pues tenemos auténticas joyas, momentazos únicos, audios o vídeos que vamos a repasar ahora, porque aquí va a salir el audio, pero la gente puede ponerse el vídeo luego en YouTube en casa, que también tiene momentos que mezclan fe, pasión y un poquito de sobreactuación que ni en los Goya. Así que vamos a recordar algunos de ellos que no solamente tienen devoción, sino también espectáculo. Vamos con este primer audio. En 2019, Sevilla. Varios sevillanos, sobre todo dos, estuvieron gritándole piropos a la Virgen de los Dolores del Cerro del Águila y se hicieron virales en ese Martes Santo de 2019. Vamos a escucharles. Ojo el gallo, ¿eh? Sí. Eres más de la reina del Martes Santo. Eres preciosa. El barrio entero para ti, para la calle, reina. Pero hay que decirlo como si estuvieses un poco enfadado. Pero es que reina, pero enfadado. Se le ve, vamos. Y dice tremendo. Dolores, digo, dolores de garganta. ¿Qué es eso? Si parece que no están viendo una procesión, parece que están en la final de Operación Triunfo, pero con incienso. Oye. Yo cuando vi esto la primera vez pensé, a ver, que la Virgen no necesita tanta autoestima, que ella va subida en un paso de oro, que lleva una banda entera para ella. Si alguien está bien de confianza es la Virgen. Lo mismo al que tienes que animar es a ese hombre del tambor de 59 años y 97 kilos que lleva andando y tocando 3 horas al sol en Sevilla. Lo mismo a ese sí le vienen bien los ánimos. Y a que está debajo. Al que está debajo. Claro. ¡Guapo! ¡Que bien toca la baqueta! Eso es, y el hombre se viene arriba y toca con más fuerza. Claro. Y luego ese momento drama, que ya te digo que le salen los gallos y todo, cuando uno empieza a llorar, el otro empieza a gritar, a ver, ya se convierte en una especie de competición, a ver quién la tiene más grande, la devoción, me refiero, por supuesto. Yo pondría un jurado delante de este tipo de personas que fuese gritando 12 puntos para el que acaba de perder la voz, claro que sí, eso es devoción. A la señora del vestido rojo, esa que está llorando, le quito 3 puntos, demasiado sobreactuada. Dicen que después de este momento de 2019 en Sevilla, la Virgen ya se buscó una representante, porque claro, se vino arriba, porque ese año además se vino arriba porque no hubo levantá, hubo subidón. Y está genial que la gente se muestre como le dé la gana, así que vamos con esta siguiente protagonista. Nuestra siguiente protagonista bueno, pues tuvo este audio que vamos a escuchar en Elche en el año 2001, y esta vez fue una personalidad del mundo del arte en España la que se hizo viral al cantarle una saeta, o lo que ella consideró como tal, porque vamos a ver que no se parece mucho, al Cristo del Perdón. Esta persona era una mujer, su nombre era Sara Montiel, y en 2001, como digo, en Elche hizo esto. Cristo del Perdón. ¿Empieza bien? Que yo te pido que pongas en libertad. Empieza a cambiar. Que si Dios quiere, él va a hacer su vida normal, feliz, con su mujer, sus hijos y una vida maravillosa. Aquí ya, ni saeta ni nada. Te pido de corazón que le des al Señor. Ahí está, Sara, hay que acabarlo bien. Qué maravilla. Porque yo lo valgo. Qué maravilla, Sara. Es que era única para todo. De rodillas. Una mezcla, se pone de rodillas también, pero es que es una mezcla entre saeta, rap, recitado y hasta audiolibro, porque es que mete ahí una historia. Ese preso a punto de ser indultado, Sara coge el micro, parece, como digo, que empieza bien, y de repente a mí cuando me explotó la cabeza fue cuando suelta: te pido que pongas en libertad a ese rehén. No rehén. ¿Es una saeta o es una negociación de secuestro? Creo que se había olvidado de la letra y dijo, voy a salir como pueda esta, ¿no? Creo, me he estado informando, y creo que ella no estaba muy por la labor de hacer la saeta. Como que fue una especie de encerrona, y a última hora de repente accedió, y entonces pues claro, se vino arriba. Así que esos momentos en los que te vienes arriba. Yo creo que el preso, el que estuviese escuchando esto, el que le tocase ese año, estaría, oye, no hay otra persona para defenderme. Y después de salir de la cárcel, el hombre, cada vez que escucha un
ahí pues le da un vuelco al corazón, ¿sabes? Sí. Porque Sara, cada vez que no sabía cómo continuar, mete un ¡ay! Era como su reinicio del sistema, que el Cristo del Perdón ya pues le dijo, mira, te lo concedo, Sara. Sí, pero ya está bien de muletillas, Sara, yo creo que ya está bien. Para Sara fue como rodar el último cuplé 2, el indulto. Así que bueno, gracias Sara por regalarnos este momentazo, que es como Las Torrijas, que vuelve cada Semana Santa. Y vamos con el último audio. Como digo, si queréis ver, nuestros oyentes tienen vídeo y merece la pena, específicamente este último que vamos a escuchar. Sevilla, mujer cantando saeta desde el balcón. Y después de estar un buen rato, una buena saeta, además una mujer con un vozarrón, esto es objetivo, un vozarrón espectacular, pues después de un rato cantando ocurre esto que vamos a escuchar. ¡Ay, ay, ay! ¡Cabrones! Y ahí ya se quita la peineta, se mete para adentro, esto es oro. El vídeo es para verlo, como digo, porque la mujer se acaba volviendo loca, se mete pegando un portazo en la puerta del balcón, pero esto es oro por todo esto que estoy comentando y sobre todo porque no es real. Javier, esto no es real. ¿Es IA o qué? Nos la han colado a todos. ¿Es IA o qué? Se la han colado a toda España. Menos a mí, porque yo he tenido la suerte de ver. Esto pertenece a una escena de una película titulada El mundo es nuestro, dirigida por Alfonso Sánchez en 2012, y es una película que además sí que es verdad que es muy, muy específica. O sea, a mí me gusta ese tipo de humor, pero te tiene que apetecer ver ese tipo de cine costumbrista, muy, muy realista, y está tan bien rodada que parece que es una escena de verdad. La gente la empezó a publicar, a compartir, y esto pues es como lo que nos gusta en España. Como lo que nos gusta es el show, preferimos pensar que esto ocurrió de verdad en vez de pensar que es de una película. Es maravilloso. Al final, pues bueno, después de estos 3 momentazos, los chavales desgañitándose con la Virgen, Sara Montiel convirtiendo una saeta en una negociación con Cristo, y esta mujer que empezó cantándole al cielo y acabó acordándose de los de abajo, uno entiende que la Semana Santa no es solo fe, es una montaña rusa emocional, sin filtro ninguno, y a mí eso me encanta, Javier, porque en un país en el que nos cuesta decir que queremos a otra persona, en un país en el que nos cuesta decir nuestros sentimientos, viene la Semana Santa y lo gritamos a los 4 vientos. Eso es precioso. A la Virgen, al Cristo, y si hace falta al vecino. Como la de la semana pasada, que se compraba un altavoz para insultar, pues ahora para decir cosas bonitas. Así que viva la fe, viva el drama, viva España, donde una saeta puede acabar en aplauso o en bronca, pero Javier, siempre con espectáculo. Así es. Oye, viva la Semana Santa. Hay unas procesiones muy bonitas. Yo tengo amigos que se tiran toda la noche viendo la Macarena. A mí me encanta la de Málaga, ¿no? La del novio de la Cristo de la Buena Muerte. Ajá. Que es preciosa. Esa es una procesión fantástica. Bueno, es la verdad lo que hacen los legionarios con el Cristo, ¿no? No, es una pasada, bonito. es una pasada. Y yo he tenido la suerte de pasar una Semana Santa en Sevilla, y la verdad es que es... ¿Cómo se vive no te lo puedes imaginar, por mucho que se vea, hasta que no vives algo de cerca. Sí. Es espectacular. Pues nada, Tony, nos vemos la próxima semana o cuando quieras. Así muy bien. Aquí estamos. Sí, espero que antes de la Semana Santa. Espero que sí, eso seguro. Venga, nos vemos, gracias. Hasta ahora. Este espacio te lo ofrece Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues pasada la Semana Santa, pues desgraciadamente ha habido accidentes de tráfico. Bueno, y aunque no sea Semana Santa, pues habrá, desgraciadamente, porque somos millones de vehículos circulando por todas las carreteras, motocicletas, bicicletas, bueno, en fin, de todo un poco. Y eso que menos mal que en este país está medianamente ordenado el tráfico, bastante ordenado, pero bueno, aún así hay problemas. Y es que vamos a hablar de un aspecto importante, que es la psicología aplicada a los accidentes de tráfico, que es, es un ámbito especializado que aborda tanto las reacciones inmediatas al trauma como pues las secuelas psicológicas a medio y largo plazo en víctimas. Muchas veces también nos olvidamos de los familiares e incluso de conductores responsables, ¿no?, que han tenido esa circunstancia de haberlo provocado o haberlo sufrido, que también son
víctimas de alguna manera. Se sitúa en la intersección entre la psicología clínica, la psicología forense y la psicología de emergencias y tiene una relevancia creciente en contextos sanitarios, también en aseguradoras y en actos judiciales, ¿no? Tras un accidente es frecuente que aparezcan respuestas como el shock, la ansiedad intensa, el miedo a conducir, la hipervigilancia o alteraciones del sueño. Y en algunos casos estas reacciones evolucionan hacia trastornos más complejos como el trastorno del estrés postraumático, la depresión o trastornos de adaptación. Bueno, dicho esto, pues evidentemente vamos a hablar con expertos y también hemos invitado al presidente de Tráfico 112, a Francisco Muñoz. ¿Qué tal, Francisco? Hola, Javier, buenos días. Por aquí te tenemos. Encantado de venir a saludaros. A ilustrarnos de cosas que a veces no caemos en ella, pero que tienen que venir terceras personas a ponernos un poco en situación. Y también quiero saludar a Marta Soler, que es psicóloga especializada en víctimas de tráfico. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Marta, muchas gracias por venir a vernos. Marta, quería preguntarte, ¿qué es el shock psicológico tras un accidente? Bueno, pues se trata de una fase común a todas las víctimas que sufren pues un accidente de tráfico y cualquier tipo de lesión o pérdida. Entonces es una reacción natural de nuestra mente que lo hace para protegerse. Entonces un shock es una fase inicial de negación. Uh-huh. Y por ejemplo, ¿cómo se manifiesta la respuesta aguda al estrés? Pues puede tener diferentes síntomas, ¿no? Es decir, una persona que sufre un estrés derivado de un impacto muy grave puede sufrir alteraciones en el sueño, dificultades para la lectura, falta de memoria, apatía a la hora de relacionarse con los demás. ¿Y en unas primeras horas qué puede ocurrir, qué puede aparecer? Pues en esas primeras horas normalmente suele haber una fase, en esa fase de shock y de negación absoluta, uno tiende a pensar, esto no es para tanto, en 3 días vuelvo a estar de vuelta, no me van a operar. Hay un tema muy importante que es el trastorno del estrés postraumático. ¿Qué síntomas lo caracterizan? ¿Puede aparecer depresión? Cuéntanos un poco sobre esto. Pues el trastorno de estrés postraumático en sí consta de varias fases, ¿no? Es decir, cuando uno sufre un impacto muy grave, la primera fase que hemos dicho anteriormente sería la fase de negación, absolutamente de shock, y luego suele estar acompañada de otras fases que se van superponiendo, es decir, se van alternando unas a otras y suelen ser la de depresión, tristeza, junto con ira, enfado, rabia y finalmente una fase de aceptación de la nueva vida, de la nueva realidad. Dependiendo, entiendo, un poco del grado de nivel de afectación que sea el accidente, ¿no? Es decir, no es lo mismo algo que se va a recuperar que algo que es irrecuperable, como la pérdida de un miembro o una lesión que queda para toda la vida con secuelas discapacitantes, ¿no? Eso será aún peor todavía, entiendo. Sí, en ese caso al final es un duelo, ¿no? Que duelo significa pérdida y obviamente pues una cosa es un paréntesis donde tu vida se ve interrumpida y luego lo retomas con normalidad relativamente, o algo donde tienes que aprender a vivir de nuevo y hacer todas las tareas cotidianas de tu vida ya aceptando qué es lo que hay para el resto. Claro. Francisco, en periodos de Semana Santa, ¿qué suele ocurrir? Normalmente en Semana Santa y en verano tenemos mucho accidente en recorridos cortos, sobre todo en zonas rurales. Nos vamos al pueblo, pensamos que allí no pasa nada, claro. Tendemos a beber más de la cuenta, uh-huh. Y esto lo vemos muchísimo, que aumentan los accidentes en desplazamientos cortos. Bajamos la guardia y por tanto ahí vienen los errores. Sí, nos relajamos, aquí no va a pasar nada, conozco la carretera, en mi pueblo de toda la vida, y ahí es donde vienen los problemas. Yo voy a contar una anécdota que me ocurrió a mí, fue un poco negligente, pero tenía 18 años, ya sabes que con esas edades es complicado, pero iba por Madrid en un mes de agosto en la moto, iba con el casco en el codo, que a veces eso se solía hacer, y un policía me paró, y la verdad que le tengo que dar mucho las gracias porque me dijo, chaval, no sabes lo que estás haciendo porque en agosto tú piensas que no hay tráfico y es cuando más se saltan los semáforos los vehículos y más accidentes hay, y luego así pasa que surgen lesiones graves como daño cerebral, lesiones medulares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde entonces no dejé de ponerme el casco en la cabeza. Sí, de hecho, hay un comentario que yo hago muchísimas veces, sobre todo en verano, cuando ves a los chavales, sobre todo, con chancla, con bermudas y sin camiseta encima de la moto. También. Que dices, madre mía, si es que si te caes, lo mínimo es que te vas a abrasar.
También. Independientemente ya de las lesiones más graves. O sea, no somos conscientes, pensamos que porque estemos de vacaciones el mundo se para. Y al revés, se multiplica el riesgo porque nos relajamos. No, es que eso me dijo el policía, que incluso es donde en las épocas del año donde más se saltan los semáforos en rojo. Sí, sí. Porque como no viene nadie, todo el mundo está pensando que no viene nadie y todos se encuentran al final. Sí, sí. Y es lo que suele ocurrir. Quería preguntarte, Marta, ¿cómo podemos evaluar el daño psicológico? Bueno, pues una evaluación realmente, yo el método que más utilizo es la entrevista individual, en la que a base de conocer diferentes casos de pacientes, tú puedes hacer realmente una idea con un informe que evalúe el alcance de esos daños, porque cada persona es única, es diferente, entonces cada uno lo va a vivir de una manera distinta. Francisco, yo te quería preguntar una cosa también un poco al hilo de todo esto, porque claro, son a veces periciales, ¿no?, que luego concluyen en que un juez puede valorar o no valorar ese daño que ha ocurrido, sobrevenido, ¿no?, ese tipo de circunstancias que ocurren. ¿Qué enfoque, qué valoran más esos informes periciales y los jueces a la hora de determinar una cierta, definición de lo que dice el fallo, que al final será, pues se le adjudica una pensión, se le adjudica X indemnización? ¿Cómo está esto? Bueno, pues generalmente los informes periciales, en lo que es las lesiones físicas, siempre suelen ser mucho más fáciles, porque si tú tienes una afectación o una fractura o te ha quedado con algún tipo de lesión medular o cerebral, es muy fácil de explicar y de diagnosticar. En el caso de las lesiones que no vienen sobrevenidas luego con un problema psicológico, como puede ser, por ejemplo, la maxofobia, el miedo a volver a conducir, es muy difícil de demostrarlo. Hay que hacer muchos estudios, muchas pruebas. Ahí el equipo psicológico y los psiquiatras tienen una labor importante, porque luego no se suele tener en cuenta. Nosotros hemos tenido casos donde el forense del juzgado le han dado 2 y 3 puntos de secuela, que es lo máximo, pero normalmente no se tiene en cuenta y no se valora. Pues Francisco y Marta, muchísimas gracias por vuestra intervención. Dejamos abierto aquí un tema importante, que son las indemnizaciones, el coste. Si quieres, para el próximo programa nos contáis cómo va esto y demás. Así que, vamos a continuar con el último tema del programa, con los temas jurídicos nuestros, y después ya pues nos tendremos que despedir. Pero antes de nada, vamos a escuchar a Cristian. Este espacio te lo ha ofrecido Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. Bueno, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la Semana Santa? ¿Bien? Bueno, Javier, pues bastante bien, aquí estamos. Y después de escuchar el programa de hoy, pues me gustaría hilar a un par de cositas que han acudido de esta semana. Pues venga. Y la verdad que son importantes de mencionar, porque al final, pues con todo el tema que hemos estado hablando de la eutanasia, hay que también tratar un poco la situación. Y es que esta semana hemos tenido 2 casos, uno en concreto de, pues un enjuiciamiento que está en curso en Palma tras una violación realizada a una persona con discapacidad, en la cual parecía que había una cierta amistad entre estas personas, que se conocían miembro, que aprovechó esa situación para llevársela a un lugar apartado. Tras amenazarla y tal, pues se provocó una agresión sexual. Y además hemos tenido también otra situación de una agresión física directamente a un joven con discapacidad, en el cual 3 menores se acercaron, le grabaron, le dieron palizas, le obligaron hasta realizarle que le tuviera que besar los pies. Entonces, desgraciadamente, Javier, lo que son las agresiones, lo que son todas estas situaciones, son cosas reincidentes, y lo hilamos con el tema de la eutanasia de Noelia, porque al final tenemos que hablar de que no se está produciendo una efectividad real de los derechos que tienen las personas con discapacidad en España. Y es que al final está claro que en las normativas hay una protección reforzada sobre las personas con discapacidad, pero la realidad es que en la práctica no se está llevando a cabo. Entonces debemos de poner un énfasis en todo lo que habéis comentado al principio del programa, de todos esos servicios, de todos esos recursos que se tienen que destinar a las personas con discapacidad, para que esta situación
situaciones no se puedan llegar a revertir, porque aunque no parezca que tengan mucha relación estos dos casos que te comento con el caso de Noelia, al final lo que se está provocando es esa no relación con la efectividad real de los derechos y de que protegen a las personas con discapacidad. Entonces hay algo, Javier, en el sistema que está fallando, que no se está llevando a cabo y que tenemos que tener muy en cuenta para lo que es defender todos los intereses del colectivo de la discapacidad. Por tanto, Javier, hay que hacer una llamada para que se revise, para que se proteja y para que se defienda todos estos derechos y que, por supuesto, pues que no vuelvan a suceder más cosas así y que no tengamos que dar esta noticia más veces. Pues sí, la verdad que yo creo que antes del post, que es la eutanasia, y aquellos que se hayan enganchado a mitad del programa y escuchen el principio porque entenderán lo que estoy diciendo ahora, está el ante, ¿no? Y el ante es que tengamos que poner remedio cuanto antes para que estas cosas no ocurran, y todo el peso de la ley a esta gentuza para que esto no vuelva a ocurrir y que al final personas como Noelia pues no entren en una situación de barrena mental y que vaya todo mal. Bueno, pues nada, nos despedimos, así que hasta la próxima semana. Un abrazo, venga, sean felices, 24-7-365, paz, amor, hasta luego. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.